los repuestos, mejor dicho, es más fácil encontrarse una billetera con millones que encontrar los repuestos. Todas las marcas lo dejan a uno embalado a veces por repuestos, por muy reconocida que sea. Se le calambran las manos. Ni la Honda 500X, ni la Vistron 650, nada. Compas, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Pasaba por aquí a invitarlos a que vean conmigo este video súper interesante en donde vamos a estar hablando 4 propietarios con respecto a todas las experiencias que hemos tenido con nuestra TRK, inconvenientes, viajes, cuántos kilómetros tenemos con ella, y si tú eres un propietario de ella o si estás interesado en comprarla, yo creo que este video es supremamente esencial para que la compres o dejes tu comentario también opinando qué experiencia has tenido tú. Entonces quédate durante todo este video que tendremos estas opiniones. ¿Listo? Compas, listo, aquí ya estamos con nuestros amigos, aquí para dar nuestra opinión. Tenemos una serie de preguntas, esperamos pues que sea muy orgánico, muy transparente de nuestra parte, porque igual somos usuarios que tenemos la moto en diferentes tiempos, diferentes modelos, diferentes experiencias. Entonces, bueno, por acá les presento a Andrés de la TRK Arena, presento a Adriana con su moto de color blanco con un diseño bastante lindo, Personalizado. Y tenemos a yo soy Mauro Giraldo, que en el mundo de las TRK aquí en Colombia lo conoce hasta Raimundo y todo el mundo. Entonces, bueno, estamos por aquí para dar nuestra opinión. Si ustedes son propietarios. Venga, Pipe, no presento mi moto, está mi moto. Muchas gracias, Pipe, ¿no? Muchas gracias, está mi moto. Disculpame, Mauro, no pues, con el nombre. No, Pantera. Entonces, bueno, estamos por aquí para dar nuestra opinión, nuestras experiencias con respecto a tener esta moto aquí en Colombia. Y bueno, vamos a comenzar. Empecemos si quieren, en el orden pues que están acomodadas las motos de aquí para allá. Y vamos a empezar con la pregunta más importante y es, ¿por qué elegiste la TRK? ¿Sí? Andrés, ¿usted por qué eligió esta moto? Bueno, primero yo me abrí como la cancha de las motos en una Dominar 400. Entonces le cogí como el gusto a la aventura, a la calle, a andar, a conocer, pero necesitaba una que fuera doble propósito. Esta la venía viendo como desde el 2021, más o menos. Pero por cuestión de familia, muchas personas me decían que porque esa moto, que mejor una marca más conocida, y me llené de miedo y me compré un automóvil y al tiempo lo vendí y me la compré ya así, mejor dicho, me tiré, yo dije voy a ensayar porque ya muchas personas aquí en el país la estaban andando, que era Julián Calderón, Mauro, ¿quién más hay de por aquí que las andaban? Pues vi varios videos. Medina también subió. Medina ando mucho, Medina en esta, otro pues, muchacho es que Paisa. Motopaisa también la andaban por acá. Y bueno, y ya una vez la encontré en un semáforo y enamorado, no me la sacaba de la cabeza, ni la Honda 500X, ni la Vistron 650, nada, yo era por esta. Pues ese fue el motivo, porque más que todo por la estética y por el porte de la moto. Y también porque en comparación de precio nueva a relación de otras que son usadas es totalmente más económico, muy económico. Muchas gracias, Andrés. Adri, ¿qué piensa entonces? ¿Por qué elegiste la TRK? Siempre me han gustado las motos grandes, pues soy una mujer alta, entonces me gustan las motos grandes. Empecé con una Vestrom 250. El año pasado conocí el grupo Benelli y me adoptaron en mi Vestrom. Y bueno, ellos empezaron a influenciarme, a montarme en una TRK. Y bueno, no, me monté en una de ellas, me sentí cómoda con la moto. Bastante pesada sí es, pero pues,
me Ahí pude vamos. acomodar con la moto hasta que se me presentó la oportunidad de comprarme una de segunda. Y ahí está mi Furia Luminosa. Furia luminosa. Hasta que me la compré. Mauro. En el caso mío, yo sí no tengo recorrido pues con las motos. Yo la verdad la moto, yo la vi en un semáforo un día, copié el modelo, lo busqué en internet. Ese día la busqué, yo creo que me di por ahí unos 30 videos de la moto. Bueno, si escuchan muchas motos porque creo que estamos en Palmas y Más que la bicicleta del niño suena, tiene tiene tarro atrás. tiene un paso atrás. Entonces, bueno, yo la moto la vi, ese día me vi, la vi en la mañana, en la tarde, hasta por la noche, me vi por ahí 30 videos de la moto y al otro día me la compré. O sea, yo al otro día fui a la concesionaria, la vi y ese día la encargué. Pues, ¿por qué? Me gustó mucho. O sea, me gustó mucho el porte de la moto. Ya después lo que investigué me parecieron que habían buenos comentarios de la moto. Entonces, por eso, la verdad, yo fui de pronto un poquito más pasional con ese asunto y yo y me tiré pues como al ruedo, yo no me gustó, eso fue una pelea ahí medio familiar por ese asunto, pero ya el otro día se compró la moto y ya, entonces, siendo sinceramente, ese fue como el... Ok, y para cerrar, entonces, ¿yo por qué elegí la TRK? Realmente la moto me flechó, recuerdo un día en un parqueadero del centro de Medellín y que entró con un sonido bastante interesante. Ya sabemos lo cuál es. Entonces, por allá, medio vi el nombre, llegué a la casa a buscar. Claro, era Benelli TRK 502 y empecé a ver también videos de todo el mundo, de Mauro, de Medina, de gente hasta de la India que ni la entiendo, pero con solo ver la moto, ya ese es el video que quiero ver. Entonces, digamos que siempre tuve el sueño de comprar una moto viajera. Pues quería realmente una más pequeña que esta, que era la Adventure 250 de AKT. Pero pues nunca se me dio la oportunidad y bueno, pues gracias a Dios hoy tenemos esta raquita, esta máquina que podemos disfrutar y bueno, yo creo que la tengo es porque fue un sueño, la seguí como por 2, 3 años viendo videos constantes, trasnochando, viendo videos nomás, TikToks, Instagram, siguiendo todos los grupos de esta moto. Y pues bueno, hasta que se nos dio y la moto llegó a nuestra familia y hemos podido pues, disfrutarla pues con el club y también en familia. Entonces, para continuar entonces, vamos a ir, para hacerlo dinámico, vamos a una pregunta que trajimos y una de las opiniones que hemos escuchado acerca de la moto. ¿Listo? Entonces vamos ahora con una opinión que hemos escuchado para desmentir o confirmar si es verdad. Entonces, en esta ocasión empecemos con Ade. ¿Listo? El tema de los repuestos, ¿cierto? Aquí en Colombia, digamos que el respaldo de esta marca Benelli la tiene Auteco. Y la fama es que los repuestos, mejor dicho, es más fácil encontrarse una billetera con millones que encontrar los repuestos. Entonces, Adri, ¿a ti cómo te va con el tema de los repuestos? A mí me ha ido muy bien, la verdad, la moto, es más, mi moto es modelo 2022, solo me ha pedido cadena, la conseguí, el disco de la cadenita, ¿qué se llama? Piñón. El piñón también lo conseguí, frenos que son 8 pasticas de frenos, las de la mía que es la asfáltica, también los conseguí, o sea, lo que me ha pedido la moto no he tenido que esperar, siempre lo he encontrado pues donde el mecánico la llevo. Entonces, para mí no he tenido problemas con respecto a conseguirle repuestos. Hace 10 días el calapié, o ¿cómo le dicen? Sí, el calapié también se lo reventé, de una también lo conseguí, entonces no ha sido como impedimento conseguirle algún repuesto a la moto por ahora. A Mauro, ¿cómo le ha ido con este tema? No, yo creo que todo también de prevenir. Pues si uno sabe que la moto cada tanto pide ciertas cosas, pues uno las va encargando y uno las tiene. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo un filtro de aire, Pipe Laspa me ayudó a conseguir uno, filtro de aceite también tengo, filtro de gasolina por ahí lo tengo. Entonces yo creo que también es como ir comprando las cosas, pero siempre se consiguen. Sí, se consiguen acá, se consiguen también en Bogotá, se consiguen, en internet se consiguen.
Pues yo la de verdad, buscar. es de buscar. Igual, o sea, hay cosas de repuestos específicos, pues que de pronto se van a demorar, pues yo creo que eso es para todas las marcas, ¿cierto? Pero los repuestos, digamos que de mantenimiento se consiguen. Los consumibles que llaman, pues, sí o Exacto. sí hay que cambiarlos. ¿Y Andrés cómo le ha ido? Pues legalmente yo casi no he tenido que conseguir repuestos porque la moto apenas tiene Ok, está 4 meses. Pero en defensa tengo para decir que yo tuve una Honda 190R, que se supone que Honda es una de las mejores marcas de motos que hay, que japonesa a nivel mundial, respaldo el que usted quiera, que porque es marca. Y, y una vez me varé porque se me iban a robar el calapié de la parte de atrás y entonces le quitaron los tornillitos y se me perdió el calapié. Y entonces como que no le alcanzaron a robar el otro, pero pues uno sí se lo llevaron. Y fui a la Honda aquí en Medellín y me dijeron que sí, se demoró 2 meses a llegar el calapié. Y cuando me llegó el calapié dijeron que todavía no estaban los tornillos. Porque era del otro lado. Sí, entonces, tanto así que me tocó conseguir los tornillos de una ferretería. Y así le puse el calapié con un tornillo de ferretería. Ni siquiera volví, los pagué y ni siquiera volví por allá. Entonces yo sí, ahí sí discrepo con lo que dice la gente de que las motos, los repuestos, que porque es una marca china, que eso y que lo otro, todas las marcas lo dejan a uno embalado a veces por repuestos, por muy reconocida que sea y todo. Entonces la moto pues por el momento no ha necesitado ningún tipo de repuesto, pero sí estoy en el grupo de Bogotá y esa gente pide todo por AliExpress a Bogotá, no, mejor dicho, pues hasta el momento todo lo que necesiten, eso lo consiguen. Sí, sí. Yo quiero para acá acotar algo y es que yo siento que a veces el tema de los repuestos es estrategia de marca para encarecer el repuesto. Porque si uno a veces se va para la marca, tal repuesto no me funciona o no lo consigo, la marca le dice demora 2 meses y muchas veces los repuestos sí están. Eso no, yo no entiendo esas estrategias, pero sé de alguien que trabajó en la parte de postventa y me decía eso, y que eso lo aplica a BMW, lo aplica a Ducati. Dicen, tienen el repuesto acá, dicen, no, es que el repuesto hay que mandarlo a través de Alemania. Y eso encarece el repuesto, ¿sí? Porque si lo consigue uno en el mercado normalmente y no lo consigue uno en la agencia, pienso que es por eso. Sí, no es lo mismo comprar de pronto una camisa en una marca reconocida a usted ir al Hueco, aquí en Medellín, o al centro pues de una ciudad principal a conseguir la misma camisa Claro. por un diferente precio, ¿cierto? Entonces, bueno, en cuanto a este tema, a mí tampoco es que me haya ido mal. La verdad, pues en el club tenemos un aliado muy estratégico ahí que es Juan Mecánico. El Juan Sí, Mecánico no sí es un existe. chiste, Sí no es un existe, chiste, ese sí para nosotros existe. existe Juan Mecánico. Entonces, digamos que él tiene un centro de servicios en donde podemos llevar nuestras motos, aún por tema de garantías, por temas de autorizaciones de Auteco. Entonces, pues las poquitas cosas que hay que cambiarle, que han sido los consumibles, pastillas, aceites, filtros y esas cosas, digamos que no he tenido ningún problema. Incluso, pues hace poco, digamos que lo único que medio se demoró, entre comillas, pero fue porque de pronto no tuve el mismo juicio como lo hizo Mauro, que de pronto no me anticipé, era por cambiarle las cunas de dirección, ¿cierto? Y eso que pues yo le dije, ve Juan, necesito cambiarlas. Y como a la semanita llegaron. Entonces digamos que es un tiempo de espera normal, es un tiempo de espera en donde pues digamos que la gente espera mucho cuando tiene una moto de este estilo, cuando normalmente no son motos que usted ve como una Boxer, una NS, cualquier AKT, que por cada 10 colombianos 8 la tienen. Ahora hasta Entonces, en por el Ara eso, consiguió uno las cosas. entonces yo digo que ese chip va como desde esa parte, que la gente cree que esto es una moto del diario, entonces pretende conseguir todo ya, cuando realmente pues, se pone una semanita, 15 días y uno tiene que tener eso en cuenta, ¿cierto? Obviamente pues uno espera también que las marcas ojalá le corrieran a uno, pero pues hay que entender qué tipo de moto estoy comprando y para qué la estoy usando. ¿Listo? Entonces bueno, vamos a pasar ya a otra pregunta que les traje
Y la pregunta es, ¿cuántos kilómetros tiene cada uno con la moto? ¿Y cuál ha sido el viaje más representativo para cada uno que haya hecho con ella? ¿Cierto? No el más lejos, no el viaje más lejos, como el viaje más representativo, porque es que, ¿por qué les hago esta pregunta? Yo creo que estas máquinas, más de ser máquinas, se vuelven como ese instrumento para uno ir a cumplir sueños o vivir unas experiencias bonitas. Entonces, quiero saber entonces cada uno cuántos kilómetros más o menos tiene, porque igual, pues exacto, a uno se le olvida, pero cuántos kilómetros tiene y cuál ha sido el viaje más representativo. Si quieren, empecemos o de aquí para allá, no sé cómo quieran. Sí, ya para acá. Bueno, el viaje así, la moto tiene como 19.000 kilómetros, 19.200, algo así. Y representativo en muchas cosas, un viaje que hice de Armenia hasta Coveñas, Bastante largo. ¿sí? Igual no fue pues como derecho, no. Sí, sí, sí. Fueron alrededor como de 2.000 alguito kilómetros que se andó. Y me gustó, fue porque me sentí muy confiado con la moto. O sea, la moto estuvo también a diferentes alturas, ¿sí? Porque a veces dicen que unas motos no funcionan como a altura del mar o a cierta cota pues de topográfica, pero así siempre la sentí pues Rindió igual en súper todas. bien. Incluso me comí unos huecos por allá yendo para Coeñas, que la carretera está muy mala y la moto ahí bien. También iba muy pesado, sí, iba con mucho equipaje. Entonces llevaba las dos maletas grandes de atrás, carpa, colchón de eso Ah, inflable. El trasteo. Sí, Dicho, porque yo cambia también una en ese moto. viaje también acampé mucho. O sea, ya hasta para hacer de comer, pues cuando acampaba. Entonces, para No, mí usted ese viaje, se trasteó. sí, fue un trasteo, llevaba cosas del trabajo, computador, Ah, bueno, muchas cosas. Entonces, para mí ese viaje por eso fue que fue chévere, porque fue un viaje que duró como 15 días y de vuelta me quedé en muchas partes. Entonces, para mí eso fue un viaje que fue muy representativo y fue bueno, la moto se comportó muy bien. Adrián fue, entonces, pues llevo poco con la moto, yo apenas la compré en mayo del año pasado, después tuve que estar quietecita porque pues tuve un pequeño accidente en ella. Entonces, pero el viaje más representativo ha sido que de pronto me fui para Cali en ella yo sola, ida y vuelta. Es un viaje bastante, uno dirá que por ser la moto es muy cómoda, pero cansa bastante, porque son muchas rectas, uno se le encalambran las manos, la verdad es un viaje bastante, pues me demoré menos de 6 horas, yendo porque no paré sino almorzar, pero para mí ha sido el viaje como más en el que más disfruté la moto, que ya el resto han sido viajes aquí en la ciudad o un pueblito, pero en el que más he disfrutado la moto ha sido el viaje pues como a Cali. blooper se pasó. Le puso Ahí el pasó el paso. niño con la moto, el exhausto ahí modificado. Contexto para los que están viendo, es que hay un niño montando bicicleta y pues le puso. Eso es el carro para que suene con la moto. Así empezamos todos, con la bicicleta. Sí, Ese es como un acrapoy, no es un acra. Ah, crack. Bueno, Andrés, entonces Andrés. cuéntanos. viaje significativo para mí todavía no lo he tenido así como decir wow, porque yo soy de Manizales, pero vivo aquí en Medellín hace 9 años, 8 años exactamente, voy para 9. Y entonces como yo estoy solo acá y la familia mía todas de allá de Manizales, de Chichina Caldas, entonces para mí ir allá es esencial. Entonces yo que dije, necesito algo que me lleve rápido, que sea cómodo y que ande, Que sea responsable, sí, pues algo hace que viaje. sea bueno. Y la verdad lo cogí como juego. Yo voy al pueblo, o sea, en diciembre fui, volví 4 veces en la misma semana, iba prácticamente, ma, ¿qué está haciendo? Ah, voy a hacer tal cosa de almuerzo y me voy para allá. Almorzaba y me quedaba la noche y me volvía por la mañana, al otro día me volvía, o sea, ¿Cuánto gasta? ¿2 horas y media? ¿3 horas? 2 horas y 40 minutos. La verdad me rinde mucho el camino. Entonces yo digo como que el viaje más representativo en general es ese, porque voy a mi casa y el viaje es supremamente rápido, muy cómodo, no llego para nada cansado. Y fui en la semana del 24 hasta el 6 de enero, fui y volví, le metí 1600 y casi 1700 kilómetros
en las últimas 2 semanas de diciembre, solo para ir a Manizales y Pereira, Santa Rosa de Cabal. Vaya y vuelva. Que tenía que venir a trabajar, trabajaba unos días y me devolvía, pues, pero ha sido como el viaje, tengo uno planeado para la costa, que todavía no le No le ha puesto fecha. no, pero sí, Está el por plan, ahí está para el plan. mitad de año ya está, Fijado. sí, entonces, pues ese es como el viaje más, los viajes que yo más digo que Ahí está le he la moto. sacado el provecho a la moto. Súper. Bueno, por mi parte, digamos que el viaje más representativo que he hecho, digamos que fue por los lugares que visitamos y fue cuando fuimos al eje cafetero. Fuimos a toda esta zona de Santa Rosa de Cabal, Armenia, Salento, Finlandia, conociendo todos esos lugares. Y el remate fue subir a Murillo. Entonces, digamos que por los paisajes, por los lugares que representan estos sitios, digamos que es como ha sido pues es como ese viaje más representativo para mí y con las personas pues que iba, porque iba con unos amigos cercanos, iba con mi esposa. Entonces, bueno, yo sé que uno va a tener la oportunidad de hacer otros viajecitos, pero hasta el momento ha sido pues como esa. Y la moto actualmente tiene casi 22.000 kilómetros. 22.000, 21.800 creo que es. Listo. Entonces, vamos a continuar, chicos, con otro tema de las opiniones que hemos visto en redes sociales y demás. Y es en cuanto al tema de la vibración. Hay gente que comenta que la moto vibra mucho, que la moto tiene un vibrador yo no sé dónde, que la moto, mejor dicho, miles de cosas con el tema de la vibración. Entonces, contemos cada uno cómo nos ha ido con ese tema, si la moto vibra, si le ha identificado por qué vibra, si es el caso. Entonces, empecemos desde Andrés. Cuéntanos, Andrés, si has sentido Pues eso. yo le he sentido vibración a la moto. No tan exageradamente como vi un video de Sebastián, no sé cuál Sebastián, que cogió una de estas y la andó por acá y el título del fue un vibrador con ruedas. Eso fue lo que puso. Y yo dije, no, fue pucha, yo no me voy a comprar esa moto. Y eso hubiera sido horrible, imagínense, bueno, asustado. Entonces, pues como decía la gente ahí, yo creo que el segmento al que él está acostumbrado a andar no es para nada de comparar con esto. No, y la calidad de motos de pronto que él está Exacto, acostumbrado a sí, manejar. Kawasaki, Ducatis, no, BMW, pues otro nivel. Y en comparación, la moto encendida, no, o sea, la vibración en el día a día o en lo que yo la uso, no se la siento mucho. Tal vez cuando le saco buena velocidad, por ejemplo, cuando voy para la casa, para Manizales o Chinchiná, en las rectas de la Pintada, le he sacado, lo máximo que le he sacado a la moto ha sido 168, porque me da miedo darle más duro. Pero sí puede subir otro poquito, pero me da miedo el motor o alguna cosa, uno sabe. Pero ya cuando pasa de las cuantas revoluciones, 10.000, 8.000 para arriba, 8.000 para arribita, ya, o sea, Ya cuando la aguja se sale del tacómetro. Algo así. ya vibra Ya muy dando duro, vueltas. que queda giratoria. De por sí yo soy una persona que exige mucho los aparatos, mucho. O sea que yo tengo un aparato y sí o sí tiene que ser fino porque yo les doy Pata que ya. cachucha, sí, yo acabo rápido las cosas. Entonces, la Dominar que tuve casi, Casi entonces espero que con esta, no, pero por el momento vamos muy bien. Sí le siento vibración, pero de ya cuando va muy alta revolución, de resto no. Pues yo la verdad no tendría como comparar temas de vibraciones. Yo si le siento la vibración para mí es normal. O sea, más que todo cuando voy a alta velocidad no es que le saque mucho porque me da miedo, pues tampoco máximo le he sacado 140, yo de ahí no paso. Entonces, pero no, yo vibraciones y cosas raras no le he sentido a la moto. Yo la verdad la he disfrutado y comparada con la Vestrom 250 que yo tenía, esa pues siento más suavecita la TRK. Y Mauro. Pues la moto de vibrar, vibra. Pues yo creo que es una máquina que va andando, no va en el aire. Entonces, pues va a vibrar, ¿cierto? Y más en las carreteras colombianas, pues yo creo que Sí. usted puede ir pues en una burbujita y vibra. Yo lo que creo ahí es de pronto que sí, depende quién la coja.
si yo también vi el video de Sebastián Herrera y yo siento que de pronto el man es un piloto, el berraco, pero le faltó el tema de la proporción en la opinión. Y es que eso pasa como cuando uno se pasa, yo por ejemplo tengo un carro y es un Renault Logan, y yo ando el carro y yo me siento pero aburrido en el carro, porque yo lo siento desforzado, porque siento que no acelera, porque siento, y me subo a la moto y siento la diferencia, pero yo no puedo comparar eso, entonces la moto vibra. Ahora, no sé por qué hoy en día la gente quiere que las motos no vibren, cuando las motos son máquinas y yo creo que lo bacano de la máquina era sentir la máquina, o sea, no sé, pero sí, la Tiene moto las vibra, ganas, pero PM. tampoco para usted decir que se va a desbaratar, ¿cierto? Como Sí, lo sí, decía el hombre en el video, porque el hombre en el video también decía que no iba a, vibrador con ruedas prácticamente que que no va a poder volver a caminar en prácticamente la vida, porque es que inválido. le, Eso, le que quedó las haciendo nalgas le cosquillas. vibraban y que tal Sí, cosa. No, pues yo vibra, pero pues yo no sé, yo la siento que la moto vibra lo que debe vibrar un aparato que va en llantas, pues. sí. Sí, de mi Ay, parte, qué pena. Y sí, ahí como que entro ahí en esa parte que se me olvidó. Las llantas también influyen sí, mucho en la vibración, porque se siente en el pavimento, por ejemplo, estas, con Pirelli, sí, Scorpion y Rally. hasta se escuchan. Ellas El zumban en el zumbido. pavimento. Y Así me es. hizo referencia a una camioneta que mi papá tenía, que es una Toyota y la tiene con llantas grandes y se escucha más la llanta en el pavimento que el motor. Entonces yo creo que las llantas también Claro, también influyen depende mucho mucho, la llanta, sí, claro. por ese lado. Claro, Sí, al es como tener andar en una cross, en una por la carretera. motocross en la carretera, Sí, no, claro, nada eso que se... ver. Nada que ver, sí, sí. Así suena la. Es Digamos vacuna ya. que por mi parte también opino exactamente lo mismo. Yo digo que sí se sienten vibraciones, pero son vibraciones normales, que uno como piloto, pues, digamos que se acostumbra, ¿cierto? Igual hay que tener en cuenta las prestaciones de la moto, el tema del precio, de cuánto estoy invirtiendo, ¿cierto? Porque, bueno, tomamos de referencia el video de Sebastián, pero era lo que decíamos, él está acostumbrado a manejar multiestradas, motos que valen como 4 veces esta o 3 veces. Entonces, obviamente, pues digamos que sus atributos o sus condiciones al cliente tienen que ser mejor, ¿cierto? Sin decir pues que es que esta es obviamente maluca por el tema de la vibración, no, no, realmente tiene una vibración normalita y es más que todo en las altas revoluciones, como lo dice Andrés, porque en la ciudad no es que se sientan vibraciones, más cuando uno va de viaje y influye el tema de las llantas y del tema de las revoluciones arriba. Y hasta aquí dejamos este primer episodio de nuestros testimonios con nuestras motos. Si te está gustando el video, si te está gustando esta serie, dale like, suscríbete, que es importante, dale a la campanita para que no te pierdas la segunda parte de este video. Si eres un interesado en comprarla o si ya la tienes, no te pierdas esta segunda parte que también estará muy interesante, en donde seguiremos contando nuestras experiencias. Y nada, no olvides que en la descripción quedan las redes sociales de cada uno de nosotros: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, para que si tienes dudas vayas al canal de cada persona, vayas a cada red y preguntes por interno. No te dé pena, que para eso estamos los demás propietarios, para ayudarnos entre todos, resolver dudas y poder elegir o saber si estamos haciendo la mejor elección y la mejor compra con esta moto. Listo, los dejo con estas tomas, no se pierdan al final un pequeño corto de un adelanto del próximo capítulo, y no se le olviden también compartir este video con las personas, amigos que estén interesados en esta motocicleta, ya que las opiniones de propietarios que tengan la moto, que hayan vivido experiencia con la moto, es demasiado importante al momento de uno poder decidir si la compró o no. Por eso hoy estamos nosotros 4 aquí, porque un día vimos la opinión de alguien, digamos su testimonio, y nos hizo hoy tener esta máquina en nuestro garaje. Un fuerte abrazo, gracias por ver el video hasta el final, muchas gracias por el apoyo, de verdad me sirve mucho que se suscriban, que le den like, que compartan este video, y así me motivan y me animan mucho más a seguir haciendo este contenido que es realmente para ustedes. Listo, un fuerte abrazo para todos, muchas gracias, un agradecimiento muy especial a los que participaron en este video: Andrés,
Mauro, Nana y pues mi hermano Cami a través del lente. Muchas gracias a ustedes por hacer esto posible. Y bueno, esto es el resultado de un video que se hace con cariño y para todos ustedes. No olviden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes para poder que entre todos creemos una comunidad con respecto a esta motocicleta, la Benelli TRK 502X. ¿Qué aspecto positivo y qué aspecto negativo tiene usted de la moto? Los frenos. De los frenos también se habla mucho, ¿cierto? Que la moto no frena, que la moto frena regular, o que frena mejor esta o que la otra. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con el tema de los frenos? Quise Andrés, venga, usted ha llegado donde vaya a parquear. Buenos días.